Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? El día de hoy conoceremos el caso del triple homicidio en Burgos, cómo una familia trabajadora, los Barrios Dos Ramos, fueron vilmente asesinados, hecho que hasta la actualidad causa mucha polémica en la sociedad española. Si quieres conocer los detalles, te invito a que te quedes con nosotros. Esto es Crimen y Justicia. Transcurre el año 2004. El Señor de los Anillos, El Retorno del Rey, gana el Oscar a la mejor película. Vemos en la televisión el primer capítulo de una de las series más emblemáticas en su estilo, Doctor House. Una canción que duda de la existencia del amor verdadero se convierte en la canción más bailable del año. Au Cats, ¡ey ya! Vladimir Putin gana su segundo mandato para seguir dirigiendo los destinos de la nación rusa. En Venezuela, el muy controversial Hugo Chávez sobrevive a un referéndum para sacarlo del poder. Salen a la luz las polémicas imágenes de los abusos cometidos en una prisión iraquí por parte de las fuerzas militares de los Estados Unidos. En Paraguay, un devastador incendio en un supermercado acaba con la vida de más de 400 personas. En España, un grupo terrorista coloca bombas en varios trenes, causando un trágico saldo de 191 fallecidos. Y es en el año 2004, en la ciudad española de Burgos, que vive la familia Barrios Dos Ramos. El padre, Salvador Barrios, de 53 años, un agricultor que labra la tierra de sol a sol. Su esposa es Julia Dos Ramos Santamaría, de 47 años, una atenta y cariñosa ama de casa, madre de dos hijos, Álvaro, de 12 años, y Rodrigo, de 16 años de edad. Salvador, con gran esfuerzo y dedicación, ha logrado amasar una pequeña fortuna. La familia cuenta con 3 viviendas. En su patrimonio también están los terrenos donde cosechan, los cuales alcanzan unas 180 hectáreas. La casa principal del matrimonio está en el centro de la ciudad de Burgos, en la calle Jesús María Ordoño, número 14, en el 5º piso. Es una muy exclusiva y distinguida zona residencial. Debajo de la residencia de la familia Barrios Dos Ramos, en el 4º piso, viven los tíos de Salvador, de nombre Dolomita y Pepe. Generalmente, Salvador Barrios solo está en la ciudad con su familia los fines de semana, ya que de lunes a viernes está en el hermoso pueblo agrícola de La Bureba, dedicado a las actividades del campo. Barrios es reconocido en La Bureba como un hombre sumamente trabajador y organizado, lo cual también le ha valido para ser elegido como alcalde del pequeño pueblo. Por su parte, el hijo mayor, Rodrigo, estudia en el internado de los hermanos gabrielistas de La Aguilera, a unos 80 kilómetros del apartamento familiar. La primera semana del mes de junio del 2004, Rodrigo se despide de sus padres y se presenta en el internado educacional. Mientras tanto, el resto de su familia permanece de manera cotidiana en el apartamento del 5º piso en Burgos. Y es así
como el lunes 7 de junio, entre las 5 y las 6 de la madrugada, algunos vecinos oyen un ligero sonido que se asemeja a un quejido, pero después un silencio total, por lo que no le dan mayor importancia a ese hecho. En horas de la tarde de ese mismo día, los tíos de Salvador comienzan a extrañar la presencia de su sobrino, con el cual se reunirían. De esta manera, con la ayuda de otros familiares, ingresan al apartamento del 5º piso. Al abrir la puerta, se consiguen con una imagen aterradora. Muy cerca de la entrada estaba el cuerpo de Salvador Barrios, que había sido brutalmente asesinado con más de 50 puñaladas. En la habitación principal, al pie de la cama, Julia Dos Ramos presentaba 17 cuchilladas mortales. Y más aterrador aún, al final del pasillo consiguieron el cadáver de Álvaro, el niño de 12 años que fue víctima de 32 puñaladas. Las autoridades presumen, por la forma en que consiguieron los cuerpos, que la primera víctima mortal fue Salvador, quien intentó defenderse. Posteriormente, el asesino se ensañó en contra de la madre. Mientras esto ocurría, el pequeño Álvaro se había encerrado en su cuarto y escondido debajo de la cama, pero el homicida pateó la puerta. Esto se confirmó porque dejó una huella de zapato ensangrentado entre la puerta y el marco. Una vez dentro de la habitación, arrastró al niño al pasillo y lo asesinó brutalmente con el arma blanca. La escena era totalmente espeluznante. Fue descrita por las autoridades como un mar de sangre. Sin embargo, aunque parezca increíble, las pistas eran muy pocas. La principal evidencia fueron las huellas de sangre del zapato deportivo en el piso y en la puerta de la habitación de Álvaro. Al parecer, todo indicaba que el asesino conocía la distribución del apartamento. No dejó huellas dactilares ni rastros de ADN. Además, por la cantidad de sangre producida en el ataque, el homicida debió bañarse y cambiarse de ropa dentro del apartamento, ya que no había rastros de sangre en el pasillo y las escaleras del edificio. De la misma manera, la puerta principal de la residencia no fue forzada, lo cual les indica a los investigadores que la persona que perpetró el crimen debía tener un juego de llaves con la cual ingresó al apartamento, o que quizás Salvador lo dejó entrar con toda confianza, por tratarse de una persona conocida. Cuando la policía consultó con los vecinos, nadie reportó haber visto entrar o salir al asesino. Solo reportaron el ligero grito en horas de la madrugada. Los investigadores estaban totalmente desconcertados. ¿Cómo era posible que un crimen tan violento y con tanta hazaña pudiera ocurrir de esa manera? Se preguntaban por qué Salvador permitiría ingresar a un extraño en su hogar a esas horas. Comenzaron a sospechar que el homicida debía tener relación directa y personal con la familia. El crimen conmocionó a la ciudad y al resto de España. Alcanzó los titulares de los principales medios de comunicación. Todos se preguntaban cómo era posible que un homicidio con estas características ocurriera en una calle tan céntrica y segura, y que el asesino actuara impunemente.
Mientras seguían las investigaciones, se llevaron a cabo las exequias de las víctimas. El funeral de Julia y su hijo Álvaro se llevó a cabo en el cementerio de Queirugas. El acto fúnebre de Salvador Barrios fue en el camposanto de Bureba. En ese cementerio se presentó un hecho extraño y avergonzante. Mientras se realizaba el funeral, un habitante del sector hacía mucho ruido con su tractor, aceleraba y desaceleraba para molestar a los familiares. Y más despreciable aún, en la noche alguien se acercó al mausoleo donde yacía el cuerpo de Salvador y realizó unas pintadas obscenas e insultantes en contra de la víctima, donde escribió: "Te lo mereces, cerdo", y continuó con otras series de palabras muy insultantes en contra del difunto. Las autoridades dieron con el autor de las mismas y resultó ser Ángel Ruiz Pérez, quien había tenido diferencias con Salvador dos Ramos mientras ejercía funciones como alcalde del pueblo. Ángel Pérez fue detenido y pasó a ser uno de los principales sospechosos del triple homicidio. Sin embargo, las autoridades no pudieron vincularlo y el crimen seguía sin resolverse. Y pasaron así 3 años y fue en el año 2007 cuando se dio un giro en esta dramática historia. Los investigadores, en medio de una operación policial llamada Caín, haciendo referencia al pasaje bíblico, procedieron a la detención de Rodrigo Barrio dos Ramos como principal sospechoso del homicidio de sus padres y su hermano. Las autoridades y muchos habitantes del sector siempre habían vinculado al primogénito de los Barrios como el culpable de los brutales asesinatos. Habían concluido que él era el principal beneficiario de la muerte de su familia. Heredaría un patrimonio cercano a 1 millón de euros, además de ayudas estatales por su situación de orfandad. Esta detención provocó toda una revolución entre las familias y los habitantes de Burgos, entre los que apoyaban la inocencia de Rodrigo y quienes lo acusaban por ser el autor intelectual y material de la masacre. Los psicólogos forenses describían a Rodrigo como un chico tímido y reservado, que quizás se había visto impulsado a cometer el crimen por diferencias con su padre, ya que éste quería que su hijo siguiera su legado como trabajador del campo, algo que él no quería hacer, y que veía a su hermano Álvaro con recelo y que podría sufrir lo que los especialistas llaman el síndrome del príncipe destronado. Con respecto a los hechos, supusieron que Rodrigo se escapó la madrugada del lunes del internado. Consiguió un vehículo, manejó 80 kilómetros hasta Burgos, ingresó a su residencia y asesinó a su familia, regresando nuevamente a su escuela sin que nadie se percatara de su ausencia. Pero tan solo 3 días después de su detención, Rodrigo fue dejado en libertad. La juez determinó que solo se trataba de un caso circunstancial. Las evidencias físicas eran nulas. La policía entró en muchas contradicciones. Al principio afirmaban que la huella del zapato era de un pie de talla 42, posteriormente 44. Al asumir que Rodrigo, que mide casi 2 metros de altura y que calza 46-47,
Los mismos ajustaron nuevamente el tamaño de la huella a esa medida. Además, nadie podía afirmar haber visto a Rodrigo saliendo del internado. Él no tenía vehículo, por lo cual se dirigía al centro de estudio en transporte colectivo. Durante el allanamiento a la casa donde vivía Rodrigo con sus tías, consiguieron un anillo que habitualmente usaba su madre. Adicionalmente, había un dibujo realizado por el sospechoso, que las autoridades especulaban que podía ser una señal de culpabilidad, aunque otros especialistas refutaban esa afirmación. Podría ser una muestra de dolor y desespero ante la situación que cursaba. Es importante destacar que el nombre usado por la policía para el allanamiento y la detención de Rodrigo, Operación Caín, puede influenciar en la sociedad y en la forma como ven al sospechoso. La familia paterna fue la más condescendiente con Rodrigo, lo apoyaron y lo abrigaron, mientras que los familiares maternos lo acusaban de ser el autor del hecho y se pelearon de manera directa con él. Pero los medios de comunicación también pusieron de su parte y de manera directa o indirecta siempre lo mostraron como el culpable de los homicidios. Un caso que sigue sin resolver y que todo ha apuntado desde el comienzo de la investigación a un sospechoso que ha sido de hecho el único detenido, el hijo de la familia, Rodrigo Barrio. Tengo una frase del abogado de la familia que a mí me parece que describe lo que puede haber pasado en este caso, y con eso os voy a preguntar. Ha definido el abogado de la familia las pruebas o el caso como un traje mal hecho. Las pruebas parece que sí, no son del todo claras, pero desde luego de la talla adecuada. Encaja en el... He leído esas declaraciones en la prensa. Sospechoso, ¿no? Sí, sí. Y teniendo en cuenta que, además, se accedió a altas horas de la madrugada a una casa donde solo se puede hacer o con llave o tocando al timbre y que te abran a las 4 de la mañana. Y eso, yo creo que ya lo demuestra, ¿no? Claro, sí que hay muchas cosas que orientan hacia un familiar, alguien próximo, alguien que tuviera un cierto rencor hacia ellos, ¿no? Tanto por la manera que hay muchísima violencia en la escena, muchísimas lesiones, ese ensañamiento que estamos hablando, como por esas características, ¿no? Por tanto, sí que es cierto que todo cuadra a que pueda ser el sospechoso, pero estamos en un país de derecho y las cosas no es que puedan ser, hay que probar, que se demuestre que son, y quizás es lo que ocurre en este caso, ¿no? Que parece que todos los investigadores tienen muy claro quién ha sido, pero ningún investigador ha podido a fecha de hoy probarlo. Pero repetimos, no se presentaron pruebas suficientes que determinaran la participación de Rodrigo Barrios en el brutal crimen. Y aquí vemos cómo muchas veces los medios de comunicación, más que ayudar a la resolución de un caso, terminan por crear una matriz de opinión. Otra terrible consecuencia de los homicidios fue la ruptura total de una familia. Rodrigo demandó por acoso y amenazas de muerte a sus tías y tíos maternos. La división llegó hasta la misma sociedad española, entre quienes afirman que Rodrigo es el culpable y que se burló del sistema legal, y quienes afirman que no existen evidencias suficientes que respalden esa afirmación y que el derecho a la presunción de inocencia es fundamental en cualquier sociedad. Hasta la fecha, las autoridades han desistido de acusar nuevamente a Rodrigo Barrios por los crímenes, y el expediente del triple homicidio de Burgos sigue archivado. En el año 2011, Ángel Ruiz Pérez, el ciudadano de Bureba, responsable de las pintadas en el mausoleo de Salvador Barrios,
fue hallado culpable del homicidio de una anciana de 85 años de edad, a la cual atropelló por venganza, tras una discusión por los límites de una propiedad. Tras este suceso, muchos de los investigadores creen que él pueda ser el culpable del triple homicidio de Burgos, ya que es una persona sumamente vengativa. Sin embargo, al igual que en el caso de Rodrigo Barrios, no hay evidencias y Ángel Pérez es inocente hasta que se pruebe lo contrario. Quiero aclarar que con este video no pretendo ser juez y jurado y desconozco si Rodrigo Barrios es culpable o inocente del triple homicidio de Burgos. Una de las mayores críticas a Rodrigo fue su comportamiento y actitud después del crimen. Lo veían como alejado y desinteresado por el desarrollo de las investigaciones. Sin embargo, deberíamos preguntarnos, ¿existe una manera única y genuina de actuar por parte de una persona que se enfrenta a un crimen tan atroz? No existen casos donde personas culpables muestran una actitud de luto para ocultar su responsabilidad en un crimen. Y como en nuestro canal, tú eres lo más importante, queremos saber tu opinión. ¿Crees que Rodrigo Barrios es el culpable de los brutales homicidios? ¿Consideras que los medios de comunicación pueden influenciar de manera incorrecta ante sucesos como este? Así que coméntanos. Si te gustó este video, dale like, suscríbete. Esto es Crimen y Justicia. Se despide de ustedes Wilmer Navas. ¡Hasta luego!